Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Berenice Castro, soy gerente de Mercadotecnia de Mega Internacional y es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy en este webinar. Hoy vamos a estar presentando este webinar de la mano de nuestro partner Ground Data en Colombia. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos, que es el de desarrollo de una arquitectura empresarial exitosa para el sector público. Queremos presentarles este tema en base a la reglamentación del MINTI que se tiene a cabo en Colombia. Entonces, me gustaría presentar a los paneles que tenemos, a los panelistas que tenemos justo el día de hoy. Y bueno, nos acompaña Erickson Polanco, que Erickson es CEO de 10 for Business, que es uno de nuestros partners principales en Colombia. También tenemos a Sergio Naranjo, que muchos de ustedes ya lo conocen. Sergio es el director para toda la región de Sudamérica de Mega Internacional. Y por parte de Ground Data tenemos a Alberto González, quien es líder de arquitectura empresarial. Y pues bueno, disfruten mucho el webinar. Les recuerdo que tenemos aquí un chat en la parte inferior para que nos puedan ir escribiendo sus preguntas y respuestas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. La presentación va a tener una duración de 1 hora y al final vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas. Y bueno, cedo la palabra a Sergio para que nos dé una pequeña introducción. Buenos días a todos. Adelante, Sergio. Gracias, Berenice. Buenos días y muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Vemos gente conectada desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali. Entonces, de verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes. El día de hoy queremos pues conversar un poquito sobre la arquitectura empresarial en el sector público. Digamos que como muchos de nosotros sabemos, la arquitectura empresarial desde hace unos 20 años, cuando empezó a tomar fuerza aquí en Colombia, empezó a crecer, empezó a tomar fuerza en temas de documentación, en temas de tener documentadas las aplicaciones, el negocio, de tener documentado pues todo lo que tenga que ver con los dominios de la arquitectura empresarial. De igual manera, el Ministerio de Telecomunicaciones en Colombia, el MINTIC, ha venido también madurando mucho en cómo apoyar a las instituciones públicas en Colombia, pues con la implementación de proyectos de arquitectura empresarial. Al principio, cuando el MINTIC, el Ministerio de Telecomunicaciones, empezó a apoyar a las organizaciones, a decirle a las entidades públicas, a decirles, bueno, empecemos a levantar esta información, empiecen a generar estos reportes. Muchas entidades públicas lo empezamos a ver como un tema regulatorio, como que tengo que cumplir estos lineamientos, como que tengo que generar tal reporte para el ministerio. Pero últimamente el tema ha venido madurando tanto que ya se ha convertido en un tema estratégico. Ya las diferentes áreas de tecnología y ya como tal muchas organizaciones, muchas entidades públicas han creado su departamento de arquitectura empresarial porque han visto el valor de la arquitectura empresarial para el logro de la estrategia. Hay muchas iniciativas estratégicas que tienen que ver con la implementación de un gobierno en línea, de un gobierno digital, en donde cada vez más eh, todos los ciudadanos puedan hacer trámites y se puede hacer cualquier tipo de trámite de una manera más efectiva, donde las entidades gubernamentales puedan cumplir con sus objetivos estratégicos. Entonces, cada vez más la arquitectura empresarial se posiciona como algo estratégico, como una disciplina estratégica dentro de las entidades y lo que buscamos es compartir eso, cómo estratégicamente la implementación de la arquitectura empresarial con los lineamientos del MINTIC puede ayudarnos a todos a cumplir con las estrategias. Ya para entrar entonces un poquito más en detalle, quiero entonces cederle la palabra a mi compañero Alberto de GoData, pues que es experto en implementar este tipo de proyectos y de marcos y de pronto para que nos comente un poquito entonces esas experiencias de cómo ha venido tomando mucha fuerza eh, la arquitectura empresarial dentro de las entidades públicas. Entonces, Alberto, buenos días, gusto en saludarte, encantado de tenerte nuevamente por acá y dejo que nos compartas un poquito de experiencias. Bueno, muy buenos días a todos.
Efectivamente, pues la idea es compartir un poco aquí la experiencia que tenemos en el desarrollo de ejercicios de arquitectura empresarial para entidades del Estado en Colombia. Pues hemos estado al frente particularmente yo, pues como arquitecto empresarial líder en los ejercicios de arquitectura empresarial, pues para entidades como Procuraduría, MinCiencias, el propio MINTIC, Mineducación, el SENA, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, digamos que son varias las organizaciones en donde hemos pues, podido desarrollar y liderar procesos de arquitectura empresarial. Entonces les quiero contar en este espacio de manera rápida, pues el cómo finalmente en este tipo de instituciones hemos abordado los ejercicios de arquitectura empresarial y el rol finalmente que termina jugando Mega Hopex dentro de los resultados como tal de los ejercicios de arquitectura. Primero, pues entender de manera clara que los ejercicios de arquitectura para entidades en Colombia pues están en el contexto de la política de gobierno digital. La política de gobierno digital pues viene de un esfuerzo del Estado colombiano por acoger distintas prácticas a nivel internacional, recomendaciones de la OCDE, a partir de ese ingreso a la OCDE, pues de traer prácticas de otros gobiernos para condensarlo pues en un esfuerzo que involucra a todas las instituciones del Estado en torno a poder mejorar la entidad como tal y mejorar los servicios de cara a la ciudadanía. Esta política de gobierno digital es, digamos, el contexto en el cual se desarrollan los ejercicios de arquitectura empresarial actualmente. Importante considerar que dentro de ese planteamiento, la política de gobierno digital pues estima que hay un componente grueso que se llama TIC para el Estado y hay otro componente que se llama TIC para la sociedad, que como les digo aborda tanto el fortalecimiento de capacidades de la entidad como esas capacidades de la entidad finalmente se ven reflejadas en esa relación con el ciudadano. Esa política de gobierno digital pone tres habilitadores transversales, tres marcos de trabajo, tres mejores prácticas como tal, tres componentes como los habilitadores de toda la implementación de la política y el primero de ellos es la arquitectura empresarial. Actualmente pues hay un borrador de un decreto que modifica la política de gobierno digital que sigue manteniendo esos tres habilitadores y que adicionalmente le suma el de cultura y apropiación, que es un aspecto fundamental que sí era evidente que en los ejercicios que hemos venido desarrollando no tenía el peso suficiente y de alguna forma pues condicionaba la continuidad como tal de los ejercicios de arquitectura empresarial. Esta política de gobierno digital nos dice que la arquitectura empresarial, la seguridad y privacidad y los servicios ciudadanos digitales son esos habilitadores que permiten que se implemente la política. Esto finalmente pues busca generar valor público a través de que todo lo que se diseña a nivel de arquitectura empresarial, seguridad y privacidad y servicios ciudadanos digitales termine en servicios digitales de confianza y calidad, en la mejora como tal de procesos y de las capacidades, en aspectos claves de toma de decisiones basadas en datos, en el empoderamiento ciudadano a través de la participación ciudadana en la generación de política pública y en el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. Siguiente, por favor. Bien, esto está, digamos que que si hacemos un recorrido del marco normativo alrededor de esto, pues nos vamos a encontrar aquí solo algunos de ellos, pero nos vamos a encontrar todo lo que el Estado ha generado, liderado por MINTIC, en aquellos aspectos que son claves para la implementación de la política de gobierno digital. Eh, eh, Muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con las mejores prácticas de la OCDE, con lo que el Plan Nacional de Desarrollo determinó como alcance justamente de la implementación de la política,
distintos COMPES relacionados con Big Data, analítica, inteligencia artificial, transformación digital, entre otros, decretos que reglamentan como tal lo aplicable en términos de arquitectura empresarial, de transformación digital, del manual de gobierno digital, de cómo construir los principales entregables asociados al desarrollo de una estrategia de gobierno digital, entre muchos otros que son como la base normativa que finalmente determina el cómo el Estado ha comenzado a generar instrumentos, políticas y lineamientos para que se implemente la política de gobierno digital, del cual la arquitectura empresarial pues, es uno de los componentes clave. Dentro de ese marco de la arquitectura empresarial, pues finalmente el gobierno nacional comisiona al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones para que genere y gestione pues esos lineamientos y mejores prácticas, en particular el marco de arquitectura empresarial, que es un esfuerzo del gobierno por generar un marco metodológico, un conjunto de instrumentos y herramientas para la evaluación y mejora de las capacidades institucionales frente a las capacidades internas de la entidad y a esas capacidades que permiten que las capacidades de la entidad se proyecten hacia el ciudadano. Adelante. Bien, aquí solo un vistazo rápido. El gobierno nacional pues termina a través del marco de arquitectura empresarial especificando una metodología, unos instrumentos. Aquí simplemente un ejemplo de cómo metodológicamente nosotros abordamos los ejercicios de arquitectura empresarial. Nuestro marco de partida es TOGAF, el cual lo guía como tal la integración de otros marcos, en este caso la integración del marco de arquitectura empresarial para entidades del Estado, que propone una metodología que alineamos con TOGAF para ir dando cumplimiento a cada una de las fases, a cada uno de los entregables y a cada una de las evidencias que el marco de arquitectura empresarial para entidades del Estado colombiano requiere. ¿sí? Entonces, siempre integramos TOGAF con el marco de arquitectura empresarial y con otros marcos para poder liderar y desarrollar los ejercicios de arquitectura. Adelante. Bien, este es otro aspecto que me parece importantísimo que tengamos en cuenta. Dentro del desarrollo como tal de la política de gobierno digital y específicamente dentro del marco de transformación digital para las entidades del Estado, aparece este gráfico que finalmente nos da mucha claridad acerca del rol de la arquitectura empresarial dentro de la entidad pública. ¿sí? Es un gráfico que está en el marco de transformación digital, que pone pues, el plan estratégico institucional como aquel que determina la motivación como tal del negocio, que aterriza en unos planes de acción, en donde se integra pues, todo el tema del modelo integrado de planeación y gestión como marco de referencia y marco de implementación de todo el modelo de gestión y de gobierno de la entidad, el cómo la arquitectura empresarial en toda su dimensión se convierte en la base de poder pensar el hoy de la organización y el mañana de la organización, alineando el plan estratégico de tecnologías de la información con el plan de transformación digital de las entidades del Estado, todo esto gobernado, gestionado a partir de la práctica como tal de arquitectura empresarial. Adelante. Bien, entonces ahora sí entremos un poco en el cómo aplicamos todo esto una vez entramos en una entidad del Estado. Nuestro punto de partida, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio de arquitectura empresarial dentro de una entidad del Estado, es un enfoque basado en capacidades. Es decir, para nosotros una entidad como tal que tiene un objeto misional, unas funciones definidas a través de decretos y otros aspectos. La entidad como tal, es decir, el gobierno le define a las entidades del Estado una razón de ser. Esa razón de ser, las entidades normalmente las mapean en planes estratégicos institucionales que permitan cumplir con esa razón de ser que le fue definido por el gobierno
en su rol que juega, en el rol que juega la entidad, pues dentro del todo el desarrollo de la capacidad del Estado colombiano. Ese enfoque basado en capacidades parte que las capacidades como tal es aquello que permite que la organización desarrolle su misionalidad y avance hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, metas y hacia su visión. El concepto de capacidad de negocio es fundamental y es el centro de todos los ejercicios de arquitectura empresarial que nosotros desarrollamos. En ese contexto, todo ejercicio de arquitectura empresarial que nosotros desarrollamos parte del principio fundamental de que previo a cualquier ejercicio tenemos que definir un lenguaje común que sea el punto de encuentro entre la práctica de arquitectura empresarial, el modelo institucional, Mega Hopex como herramienta, herramienta, como soporte a todo lo que tiene que ver con el gobierno y la gestión de la arquitectura, las mejores prácticas y los marcos aplicables a la entidad del Estado. A eso nosotros normalmente lo llamamos metamodelo, es decir, metamodelo, ontología o lenguaje común, que permite de alguna forma tener un punto de encuentro entre el lenguaje de la organización, el lenguaje de la solución y el gobierno y la gestión como tal de la arquitectura. Ese metamodelo, de nuevo, siempre marca el principio de nuestros ejercicios de arquitectura. Es el principio sobre el cual se definen los criterios de aceptación de todos los entregables de arquitectura, al dejarle claro a la entidad qué se va a caracterizar, cómo se va a caracterizar, qué artefactos se van a utilizar, qué alineamientos, qué elementos de arquitectura van a ser catalogados, identificados dentro de la organización, y todo haciendo compatible de nuevo con el modelo institucional, la razón de ser de la organización y mejores prácticas aplicables, incluido Mega Hopex como uno de los aspectos fundamentales justamente en el gobierno y gestión como tal de los distintos elementos de arquitectura empresarial. Adelante. Es fundamental, como les decía, que partamos de ese principio de entender que el punto de partida del desarrollo de cualquier ejercicio de arquitectura es ese metamodelo, lenguaje común o ontología sobre la cual le definimos a la organización que la vamos a analizar y cómo la vamos a analizar. Y que finalmente es ese modelo el que finalmente termina siendo parametrizado, configurado sobre Mega Hopex y justamente alinea la práctica de arquitectura con el modelo institucional y las capacidades propias de Mega Hopex para el gobierno y gestión de las distintas arquitecturas. Bien, ese metamodelo como tal, siempre desde la práctica pues, que hemos establecido en nuestra empresa, siempre parte de ver a las organizaciones, como les decía, desde un foco basado en capacidades y un foco basado en ver a la organización como organización que se transforma digitalmente, como organizaciones cuyas arquitecturas deben permitir o deben mapear, al cumplimiento normativo. Me confirman si en algún momento se va la señal, ¿vale? Entonces, estos tres aspectos que ustedes ven aquí en estas tres rueditas terminan siendo el enfoque desde el cual nosotros miramos a la organización digital, la organización ágil y la organización basada en datos, información y conocimiento. ¿Sí? Adelante. Bien, aquí simplemente pues retomando esto, toda organización del Estado partimos de integrar una serie de principios iniciales o de formas de ver y analizar la organización que marcan efectivamente nuestra forma de mirar a la organización, sea pública o privada, porque esto es finalmente transversal.
el tema de integrar que toda arquitectura que desarrollamos es una arquitectura, como les digo, que está centrada en capacidades, que tiene los procesos como parte fundamental justamente de la descripción como tal de la capacidad, que termina o que expone valor a través de la orientación a servicios, que está centrada como tal en el ciudadano, que está centrada en datos, información y conocimiento y que está soportada en una infraestructura tecnológica, conectividad apropiada para soportar la razón de ser de la entidad. Todo esto que ustedes ven aquí, pues finalmente termina aterrizado en el metamodelo, ¿sí? Que ese es el lenguaje común que establecemos con la entidad, en donde le decimos a la entidad, de esta manera te vamos a interpretar, de esta manera te vamos a analizar y eso va a quedar reflejado tanto en tu práctica de arquitectura empresarial como en las soluciones y procesos que te permiten finalmente gobernar y gestionar la arquitectura empresarial como soporte fundamental de tu transformación. Adelante. Aquí un desglose un poco más en detalle de todos los aspectos desde los cuales miramos a la organización pública. Como les decía, la gestión por procesos, la gestión orientada a servicios, toda la perspectiva de las nuevas arquitecturas y las mejores prácticas aplicables a nivel de Big Data, inteligencia artificial, analítica, marcos de trabajo como DAMA, como a nivel de procesos como APQC, ITOM, bueno, distintas prácticas que terminamos integrando para darle la capacidad proyectada como tal a la arquitectura, la gestión orientada al cliente, la experiencia del ciudadano, todos los marcos aplicables, fundamental el tema de la innovación, todos los marcos aplicables en el análisis de las entidades públicas con respecto a las prácticas de innovación que sustentan justamente la mejora de los servicios de cara al ciudadano, el talento humano como aspecto central del análisis, que normalmente cuando uno mapea desde el metamodelo en arquitectura empresarial, pues los asocia a través de elementos como roles y cargos, pero cuando uno hace la arquitectura desde un análisis centrado en capacidades, pues finalmente la capacidad no es más que tres componentes fundamentales, uno estructural en la forma de procesos, servicios y tecnología, un componente que es fundamental, que es el de talento humano, en donde están todas las habilidades y competencias del talento humano, y un componente relacional, en donde toda entidad trabaja articulada con otros, porque finalmente las capacidades que necesite desarrollar una entidad no necesariamente son internas en su totalidad, sino que dependen del relacionamiento con terceros. Entonces ahí entra todo el tema de talento humano, desarrollo de redes, trabajo colaborativo, la integración de todas las prácticas asociadas a transformación digital, la gestión del cambio como aspecto fundamental en el análisis, porque los ejercicios de arquitectura normalmente mueren en las entidades públicas cuando no hay un nivel de apropiación adecuado de la metodología, de los procesos de gobierno y gestión, pero sobre todo de entendimiento del valor que la arquitectura le arroja a la entidad, la gestión del conocimiento como aspecto transversal en una organización centrada en conocimiento, digamos, podíamos manejarlo como data-centric, pero finalmente la data como tal cobra sentido dentro de la organización cuando se transforma en información y conocimiento útil para la toma de decisiones. Adelante. Bien, dale adelante, por favor. La siguiente. Solo como para que terminemos de afinar, pues este ya es un poco el cómo, por ejemplo, ya a nivel de implementación de cara, vuelvo y les digo, no solamente del lenguaje común dentro de la entidad, sino de cara a la herramienta, nosotros hacemos una identificación y caracterización de los distintos elementos de arquitectura que vamos a caracterizar y de los distintos alineamientos que son fundamentales para poder que la arquitectura refleje no solamente la existencia de unos de procesos o de servicios o de sistemas de información o de módulos funcionales de los sistemas de información, sino que le arroje toda la riqueza que a través de una herramienta como MegaHopex se puede llegar a obtener en todo lo que tiene que ver con los relacionamientos existentes entre los distintos elementos de arquitectura. Aquí simplemente un ejemplo de uno de
de los metamodelos, de una parte del metamodelo de arquitectura empresarial para una entidad centrada en capacidades, en donde efectivamente este mapa de capacidades termina siendo el punto central de análisis que conecta todo el modelo motivacional. Esta parte, por ejemplo, del modelo motivacional está basada en prácticas de la OMG, en donde, por ejemplo, está el Business Motivation Model, que es digamos, un estándar de facto con respecto a la definición y descripción de modelos estratégicos y modelos de motivación organizacional. Está la capacidad de negocio como aquello que permite materializar la motivación de la organización ya de cara a lo que la organización debería tener la habilidad, capacidad de hacer para poder cumplir con ese objeto misional. La siguiente, porfa. Aquí ya lo pueden ver un poco más en claridad. Digamos que desde la propia definición que hace TOGAF, la capacidad de negocio se describe en términos de otros elementos arquitectónicos, en donde si yo tengo una capacidad dentro de una organización es porque tengo una estructura organizacional habilitada para la capacidad, unos procesos de negocio, unos servicios de negocio, y a través de servicios de negocio, siguiente porfa, esa relación de cómo yo describo la capacidad en términos de los sistemas de información, de la información y de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad. Entonces, finalmente el ejercicio de arquitectura empresarial para nosotros se convierte en una identificación de las arquitecturas por capacidad clave de la organización que permiten el desempeño misional de la entidad pública independiente de su naturaleza o alcance, y en cómo a través de la arquitectura empresarial de las vistas de arquitectura y de toda la capacidad de Mega Hopex, uno puede ir gestionando hojas de ruta centradas en el incremento del nivel de las capacidades requeridas para cumplir con el objeto misional de la entidad pública. Sigue, por favor. Aquí simplemente pues para que terminen de ver algunos de los elementos que finalmente terminan definidos en ese metamodelo lenguaje común configurado en la herramienta y que por lo tanto ya habilita para que todos nuestros arquitectos trabajen en el levantamiento de la información, en el registro de la información y finalmente en la configuración de las vistas para responder a los puntos de vista de distintos interesados claves de la entidad. Esa forma de ver la capacidad en términos de todos los demás elementos arquitectónicos, utilizando el elemento servicio de negocio como el enlace entre la capacidad que yo tengo y toda la infraestructura tecnológica. Aquí una cosa importante que digamos, solo para conocimiento. La capacidad es el qué, las unidades organizacionales y todo el modelo de estructura organizacional nos dice el quién, los procesos nos dicen el cómo la organización hace las cosas, el servicio de negocio nos dice el valor que la organización, las unidades organizacionales exponen hacia clientes internos y externos, independiente del cómo, ¿sí? Y finalmente, cómo estos servicios de negocio terminan siendo soportados en tecnologías, es decir, entidades de datos, componentes lógicos de datos, componentes físicos de datos, es decir, bases de datos, modelos de datos, servicios de aplicación, los propios sistemas de información, los módulos funcionales, los servicios de tecnología, componentes físicos de tecnología, componentes lógicos, infraestructura, conectividad. Y entonces, finalmente, toda esta información cargada con todos los relacionamientos que ustedes ven aquí establecidos, permiten que en cualquier momento una entidad, a través de las vistas que se pueden gestionar a través de Mega Hopex y de la información que queda disponible a través de Mega Hopex, pueda claramente identificar, como nos pasó en una organización en la cual trabajamos, puede identificar el por qué apagando un servidor que se supone que estaba siendo retirado de la entidad, terminó impactando una serie de servicios que la entidad exponía hacia otras entidades y terminó en una caída de la operación de la organización de aproximadamente entre 5 y 10 días, lo cual para esa organización pues representó un problema mayor, solo por el hecho de que no tenían cómo llegar de la relación que existe entre un servidor y un servicio que estaba siendo expuesto a través de ese servidor con la operación del negocio, ¿sí? Entonces, digamos que esto es parte de la gran riqueza que un ejercicio de arquitectura empresarial con las herramientas adecuadas pues puede otorgarle a una entidad del Estado. Adelante.
Tomo unos 4 minuticos más y ya le doy paso, simplemente para que veamos algún ejemplo de alto nivel, y ya le doy paso a Edixon. Aquí simplemente un ejemplo de un mapa de capacidades de una de las entidades. Esto es para una entidad del sector financiero del Estado, de una entidad que presta servicios financieros dentro del Estado colombiano. Miren el mapa de capacidades. En toda la descripción que hicimos de la arquitectura, cada capacidad que ustedes ven en verde son capacidades en donde fueron identificadas la mayor cantidad de brechas de la organización, sea porque hay brecha en procesos, en servicios, en sistemas de información, en tecnología, ¿sí? Toda esta información como tal, como les digo, es navegable completamente a través de la herramienta de Mega Hopex como aspecto, como solución fundamental para el gobierno y gestión de la arquitectura empresarial, y de ir viendo cómo justamente estas que están en verdecito, que son aquellas en donde más brechas fueron identificadas, pues van avanzando hacia el cierre de las brechas específicas. Un solo ejemplo de lo que permite finalmente el análisis de arquitectura. En esta entidad, esta área, digamos, esta capacidad como tal, las áreas relacionadas con esta área, con esta capacidad, generaban para la entidad 248 oportunidades de créditos mes. Esta área, digamos, o el área responsable o dueña de la capacidad de gestión del crédito, lograba cerrar 8 de esos 248 créditos. Lógicamente, los responsables decían, somos muy buenos haciendo gestión comercial, pero muy malos cerrando las oportunidades de crédito. Cuando uno tiene un enfoque basado en capacidades en arquitectura, lo importante es tener una visión principio a fin. ¿Qué era lo que ocurría aquí? Que esta organización como tal tenía un esquema de operación por procesos, en donde los procesos, ¿sí?, estaban operando por silos. Gestión comercial llegaba hasta determinado momento, gestión del crédito recibía unos insumos y continuaba, pero en ningún momento había una articulación de los responsables de una capacidad con los responsables de la otra capacidad. ¿Cuál fue el problema real? Muy buena la gestión comercial, pero la gestión comercial comunicaba a los clientes una oferta que no era la oferta oficial de la entidad. Cuando llegaban al área del crédito, el área de crédito sí tenía en cuenta la realidad de la oferta institucional, y por lo tanto los créditos se frenaban, pero no por culpa de que no se hiciera bien el tema del crédito, sino porque la información que había sido otorgada a los clientes finalmente estaba llegando de manera errónea, y estaba deshabilitando la posibilidad del cierre de los créditos dentro de la entidad. Pasa, por favor. Otro ejemplo. Digamos, aquí estoy abstrayéndome de todo lo que hay por debajo, de todo lo que permite finalmente Mega Hopex de que cada una de estas cosas lo veamos en términos de sistemas de información, de tecnología, bueno, y de otra cantidad de cosas. Esto es otro ejercicio de otra entidad en donde se hizo un mapeo de todas las capacidades de la entidad que la entidad debería fortalecer internamente para apoyar procesos de transformación digital, y para cada una de estas finalmente terminaron levantándose y catalogándose los distintos elementos arquitectónicos que soportaban cada capacidad, al punto de que uno puede llegar a establecer cuáles de ellas realmente tienen soporte en procesos, servicios, sistemas de información y demás, cuáles de ellas no, y en dónde están las principales brechas. Adelante. Sí, bueno, esto es parte del mismo ejemplo. Creo que ahí te doy paso de Dixon, ya a que nos cuentes efectivamente cómo todo esto que nosotros generamos a nivel de arquitectura termina aprovechando las capacidades de Mega Hopex para que solo imaginen esto. Toda la información que se genera aquí, sin una herramienta adecuada que permita que esta información esté disponible para la toma de decisiones. Y que la información pueda evolucionar, ¿sí? Entonces, imagínense esto en artefactos únicamente, en artefactos en Excel, en artefactos o en documentos como tal. Es una información que difícilmente le puede aportar valor a la organización, a no ser de que sea una información que termine siendo cargada en una solución
que permita realmente utilizarla de manera efectiva para tomar decisiones sobre las inversiones y adquisiciones de la entidad pública. Solo para cerrar, ese es el punto de lanza de la arquitectura. Toda entidad pública debe minimizar el riesgo de que sus inversiones y adquisiciones finalmente terminen en detrimento de no solamente de la entidad, sino de los ciudadanos como tal y de quienes aportamos con nuestros impuestos al fortalecimiento como tal de esas organizaciones. Y la forma de minimizar los riesgos es integrar la práctica de arquitectura empresarial para que cualquier decisión sobre una inversión o adquisición esté soportada en decisiones, en información disponible desde la práctica de arquitectura. Adelante, Edix. Ahí, Alberto, buenos días. Te tomo la palabra un momentito. Habla Sergio, te tomo la palabra un momentico solamente para recordar, antes de que nuestro compañero Edison nos muestre un ejemplo práctico, recordar que los frameworks de arquitectura empresarial, TOGAF, SAGMAN, los diferentes frameworks que hay en el mercado y los frameworks aplicados a las diferentes industrias, recomiendan tener un único repositorio donde se puedan precisamente gobernar los modelos, los diferentes modelos y los diferentes dominios de la arquitectura empresarial. Entonces, basado en esta recomendación, Growdata ha implementado proyectos exitosos en donde implementa, además de la consultoría, además de todo lo que nos acaba de comentar Alberto, implementa también una herramienta, un repositorio que se pueda explotar para la toma de decisiones. Entonces, solamente quería dejar ese comentario de que además de implementar la práctica de la arquitectura empresarial, es importante implementar una herramienta que nos permita tener información a la mano para la toma de decisiones y algo así es lo que nos va a mostrar Edison en unos ejemplos prácticos que ya le doy la palabra. Entonces, Edison, muchas gracias. Ahí ya te damos la palabra para que nos cuentes un poquito sobre la aplicación de este tipo de proyectos utilizando un repositorio unificado. Muchas gracias. Claro que sí. Ya digamos que al momento de adoptar una práctica de arquitectura empresarial es necesario, digamos que ya por el volumen de información que manejan las entidades, por la velocidad en las que requieren ir cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado, es importante contar con un repositorio donde este repositorio se vuelva un facilitador de esa implementación de la arquitectura empresarial de nuestras organizaciones. Hoppets como herramienta de trabajo para el desarrollo de la arquitectura empresarial se utiliza como repositorio centralizado de información, el cual pues nos ayuda a ver de una manera holística toda la organización en sus diferentes dominios, negocio, sistemas de información, infraestructura tecnológica, además de otros aspectos como gestión de riesgo, control, cumplimiento, auditoría, donde podemos documentar la arquitectura empresarial, gestionar la arquitectura empresarial y tomar decisiones basadas en esta información del repositorio para ir mejorando nuestras capacidades como organizaciones, en el caso del Estado, para la prestación de servicios hacia el ciudadano. Este repositorio se divide en diferentes módulos o productos que nos permiten desarrollar esta arquitectura empresarial. Principalmente los productos que utilizamos van orientados a los dominios que el marco de trabajo que propone MINTIC nos sugiere, que es el negocio en su parte estratégica, negocio en su parte operativa, los procesos, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, la información como tal y la gestión del portafolio de proyectos. Entonces, con estos productos que tenemos aquí en lista, realizamos el proceso de implementación de una arquitectura empresarial en las organizaciones del Estado. Y dependemos pues del foco que le vayan a dar a cada uno de estos dominios, pero es como lo básico que empezamos a trabajar. Entonces con esto voy a hacerles un pequeño recorrido sobre la herramienta, donde les voy a mostrar cómo con Hoppets como repositorio centralizado de información podemos ver y documentar la arquitectura empresarial de nuestras organizaciones del Estado, partiendo digamos, desde los diferentes dominios de la arquitectura. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos donde nosotros iniciamos la arquitectura empresarial desde el negocio, desde la parte estratégica del negocio, donde tenemos una visión, una misión,
unos objetivos estratégicos. Aquí tenemos un ejemplo de unos objetivos estratégicos, que estos objetivos estratégicos y estos elementos de misión y visión corresponden a nuestro plan estratégico institucional, que era algo de lo que mencionaba Alberto. Ese plan estratégico institucional nos dice qué debemos hacer como organización y cómo vamos digamos, a cumplir nuestro papel en el Estado colombiano de cara a la prestación de servicios al ciudadano. Y este plan estratégico institucional lo empezamos a documentar y a desglosar en las capacidades que como organización debemos desarrollar y debemos mantener para un buen rendimiento. Y esas capacidades a su vez pues van a estar soportadas en otros elementos de la arquitectura. El planteamiento o el modelo estratégico de la organización puede ser, digamos que realizado dependiendo del marco metodológico de trabajo que utilicen. Puede ser un modelo estratégico basado en el Business Motivation Model, puede ser un modelo estratégico basado en un Balance Scorecard donde tengo las perspectivas del balance, los objetivos que debo cumplir, los indicadores que me van midiendo cómo voy con el cumplimiento de cada objetivo. Esto es importante para, digamos, para nuestras organizaciones saber cómo voy con ese cumplimiento de mis objetivos de mi plan estratégico institucional. Y estos objetivos, cómo los estoy desarrollando con diferentes aspectos de la organización. Entonces, aquí empezamos ya a documentar la parte estratégica y luego esa parte estratégica alinearla con los diferentes componentes de la organización, empezando, por ejemplo, con los procesos. Entonces, aquí tenemos que, para dar cumplimiento a unos objetivos estratégicos, yo debo apoyarme en ciertos procesos que me van a ayudar en ese cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Entonces, este proceso, como lo vemos aquí, es un proceso que viene, digamos, alineado desde mi plan estratégico institucional y lo voy detallando en unos siguientes niveles de abstracción de procesos para entender ese proceso de gestión de clientes o gestión de ciudadano, cómo voy a ir dando esa gestión. Estos procesos están enmarcados en un mapa de procesos. Digamos que si yo sigo aquí en nuestras vistas o puntos de vista de la arquitectura, yo puedo partir de un mapa de procesos donde puedo documentar mis procesos estratégicos, misionales de apoyo y proceso nivel de abstracción por nivel de abstracción voy navegando, pasando por mis macroprocesos, llegando a los procesos, en los procesos identificando quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes, qué son las entradas, las salidas y los riesgos de mis procesos. Al seguir ingresando puedo ver el detalle del proceso, qué actividades desarrollo en el proceso, qué riesgos encuentro en los procesos, qué sistemas apoyan el desarrollo de mi proceso, ¿sí? Cómo fluye o cómo son las etapas que debo realizar dentro de mi proceso. Esto es un modelo BPMN y la herramienta nos permite utilizar notaciones de industria para hacer este modelamiento. Y en la parte de procesos, sobre todo, tiene un elemento muy robusto para integrarse con otras herramientas de automatización de procesos. En este punto podemos seguir haciendo la alineación hacia los diferentes dominios. Por ejemplo, hacia el quién realiza estas actividades. Ese quién las realiza están enmarcadas en una estructura organizacional como esta. Entonces, yo puedo ver del participante en mi proceso en la estructura organizacional donde se encuentra ubicado, para saber cuáles son mis funciones como funcionario de público que ejecuta los procesos de la organización. También puedo empezar a ver los sistemas de información en donde participan. Digamos, estos sistemas de información participan de otros procesos también. Tienen una descripción, digamos que propia del sistema de información. Qué servicios lo componen, a qué bases de datos tiene acceso, y así vamos detallando uno a uno esos diferentes sistemas de información. Si cambio la perspectiva, esta era la perspectiva, digamos, desde el negocio, bajando un poco al sistema de información. Aquí con la herramienta puedo cambiar la perspectiva a diferentes perfiles especializados para cada finalidad. Puedo cambiar la perspectiva a una perspectiva más enfocada en TI para seguir, digamos que bajando a los niveles ya más detallados de la infraestructura tecnológica de la organización. Entonces, en este caso,
Cuando ya me voy a TI, ya puedo empezar a ver, por ejemplo, mi portafolio de soluciones de TI, donde este portafolio de soluciones de TI lo componen diferentes sistemas o soluciones que puedo ir documentando, alineando al negocio, viendo cómo esta tecnología soporta mi negocio y cómo pues voy dando gestión en TI de mis diferentes elementos. Para este caso, por ejemplo, portal web lo componen diferentes, esa solución de portal web la componen unas aplicaciones, una infraestructura tecnológica, unos modelos de datos. Entonces, si yo voy, digamos que detallando un poco, por ejemplo, la infraestructura que soporta mi solución de TI portal web, esta infraestructura que la soporta tiene un modelo, una vista desde el punto de vista de infraestructura donde tengo los servidores, las capas de despliegue en cada servidor, los elementos que componen digamos, en la DMZ, en la LAN, cómo estos se interconectan a elementos de comunicación y de seguridad de la organización, y cómo estos elementos ya finalmente salen hacia el uso del ciudadano. Estos sistemas también puedo ver con qué modelo de datos compone mis sistemas a nivel ya del dominio de información, a nivel que se quiera llegar de detalle, qué capas componen mi sistema, presentación, procesamiento, datos, qué tecnologías utilizo en ese sistema. Utilizo un IIS, utilizo un Windows Server, utilizo un SQL Server, ¿sí? Modelo de datos, capas, infraestructura, cuál es el ambiente de comunicación de mi sistema. Entonces, mi sistema, cómo se comunica con otros sistemas proveedores o consumidores dentro de la organización. Y así entonces ya tengo todo mi ecosistema de trabajo de mi arquitectura empresarial completamente documentado y relacionado para saber el impacto que yo tendría si afecto un servidor, si afecto una aplicación, si afecto un proceso. Todo eso encadena cómo va a verse reflejado en los impactos hacia el desarrollo de mi plan estratégico institucional, de mi plan estratégico de TI y de mi plan de transformación digital. Entonces, este es el beneficio que tiene abordar un ejercicio de arquitectura empresarial utilizando una herramienta como Hoppets, como repositorio centralizado de información para la toma de decisiones. Esto en resumen era como parte de lo que quería contarles. No sé si de pronto, Sergio, quieras complementarme en algo y si hayan algunas preguntas de la audiencia que podamos con gusto resolver. Muchas gracias, Edison. No, de mi parte solamente agradecerte y confirmar pues que este tipo de herramientas nos permiten, como lo acaba de mostrar Edison, nos permiten tener la información a la mano de lo que es desde la representación de la estrategia hasta la infraestructura, pues pasando por los procesos de negocio, los sistemas de información, las capas de datos. Entonces es muy importante tener a la mano esta información que nos permita tomar decisiones rápidas, por ejemplo, de qué servicio de negocio estaría afectando, si hay un problema con la infraestructura, si hay un problema con las aplicaciones, qué debo tener en cuenta para hacer una reingeniería, etc. Entonces, esto ayuda mucho a las organizaciones a tener esta información a la mano. Y bueno, ya quisiéramos entre todos aprovechar estos últimos 5 minuticos que nos quedan para saber, Berenice, si hay preguntas de la audiencia, si de pronto hay algún comentario o algo que podamos por ahí revisar en estos minuticos que nos quedan. Sí, muchas gracias, Sergio. Por aquí tenemos una pregunta de Carlos Jiménez que nos dice: ¿qué versión de OPEX es la que estaba presentando Edison? Y en el mapa de capacidades, que es BC.04 gestión. Listo. La versión que se estaba presentando era la versión 4. Digamos que actualmente de las últimas versiones estamos en la versión 5. Esta que estaba presentando para la demo, la versión 4. En el mapa de capacidades SBC
es una business capability, ¿sí? Digamos que cada mapa de capacidad es modelado conforme a las necesidades de la entidad y a las necesidades de alineación al marco de referencia de capacidades que quiera, digamos, que adoptar. Entonces, cada capacidad de las que vimos aquí eran simplemente de ejemplo, SBC es Business Capability, y cada una de ellas pues tiene, digamos que se modela conforme a al ejercicio consultivo de arquitectura lo defina. Vale, Dixon, muchas gracias. Creo que hay otra más, Sergio. Sí, precisamente hay otra pregunta, y es, Dixon, si este tipo de herramientas y este tipo de proyectos, ya en lo que son las entidades colombianas, es factible implementarlo a nivel de entidades de ciudades, departamentos, ministerios, o aplica para todas. No sé si Edison o... Edison. Sí. Dale, Alberto. Resulta que la visión que tiene el gobierno de la implementación de la política de gobierno digital involucra, si de alguna manera tienen en consideración un framework, por ejemplo, como TOGAF, involucra que pues hay, así como hay arquitecturas institucionales, hay arquitecturas sectoriales, ¿sí? Es decir, las arquitecturas se pueden manejar en distintos niveles de abstracción, desde la arquitectura específica de una entidad pública hasta arquitectura que conecta una entidad pública con otras entidades públicas en un mismo sector. Asimismo, plantea que la arquitectura empresarial es el punto de partida para el diseño de los planos de una ciudad y territorio inteligente. Entonces, la práctica de arquitectura y el alcance igual de las soluciones que soportan las arquitecturas empresariales, pues van desde una entidad en particular, independiente de su tamaño y naturaleza, hasta cubrir sectores y territorios, ¿sí? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta de Giovanni Quinia, donde nos pregunta ¿qué nivel de madurez o información de entrada se recomienda se alisten previos a un ejercicio de arquitectura empresarial? Tiene varias preguntas, esa es una de las preguntas que tiene. Listo. A nivel de información, digamos que dependemos un poco del objetivo que quiera cumplir la arquitectura empresarial en una primera iteración. Entonces, teniendo claro el objetivo que quiero que la arquitectura empresarial cumpla en un primer ciclo de iteración de nivel de madurez, con ese objetivo yo determino qué nivel de información requiero. Y digamos que inicialmente uno identifica cuáles son esas necesidades clave y con esas necesidades determina en el metamodelo, como le mencionaba Alberto, en el lenguaje común que voy a trabajar en la entidad, cuáles son esos aspectos claves a recopilar y parto desde ese primer, digamos, aspecto. Y ahí para complementar, que cada vez que tú entres a una organización, es fundamental instalar o implantar un modelo de evaluación. Nosotros justamente aplicamos un modelo de evaluación por capacidades, en donde evaluamos las capacidades de arquitectura y las capacidades de negocio de la entidad, para determinar justamente el punto de partida y definir el alcance de esos ejercicios de arquitectura. Por eso en esas etapas iniciales de un ejercicio de arquitectura, el modelo de evaluación por capacidades es fundamental para determinar cuál va a ser nuestro punto de partida y el alcance aterrizado en una visión de arquitectura empresarial para la entidad, dependiendo, pues, vuelvo y te digo, de ese nivel de madurez en control. Gracias, Alberto. Y aquí ella misma nos pregunta el mismo, ¿cómo Mega OPEX nos ayuda en esas etapas iniciales? ¿Y qué equipo humano o roles se recomiendan para el abordaje de un ejercicio de arquitectura empresarial? OPEX, digamos que apoya bastante en el sentido en el que ya tiene preconfigurado un metamodelo base, o sea, una estructura de arquitectura empresarial base basada en buenas prácticas de industria. Entonces puedes el ejercicio iniciarlo de dos maneras, o con un ejercicio consultivo que, digamos, que explore las necesidades de la entidad
los lineamientos del MINTIC y basado en esas necesidades y lineamientos del MINTIC estructure un metamodelo acorde pues a esa necesidad, o puedes iniciar con un metamodelo preconfigurado desde Hoppets, el cual de pronto no da cobertura a todas esas necesidades iniciales o a todos esos lineamientos de MINTIC inicialmente planteados, pero sí te permite adoptar una implementación inicialmente más ágil. Y en cuanto al equipo de trabajo inicialmente requerido, es recomendado que exista un arquitecto de dominio que represente cada dominio para ese primer ejercicio de arquitectura. Sí, el propio marco MINTIC te recomienda unos roles mínimos que implican, digamos, el ideal es que la organización tenga un esquema de gobierno de arquitectura, que en el caso colombiano tenga al nivel de comité institucional de gestión y desempeño, que es, digamos, el órgano donde se toman las decisiones de la entidad. A ese nivel haya un subcomité o un grupo de arquitectura empresarial, normalmente conformado por directivos de la entidad, que por debajo tienen a nivel operativo y táctico ya un grupo de arquitectos empresariales que, como dice Edison, implica contar con un arquitecto de negocio que tenga en cuenta todos los elementos de arquitectura a nivel de negocio, con un arquitecto de sistemas de información, con uno de información y con uno de tecnología como mínimo, ¿sí? En trabajo conjunto con el líder de la oficina de gestión de proyectos de la entidad, ¿sí? Esos son como los roles que habitualmente uno encuentra en los modelos de gobierno y gestión de la arquitectura empresarial. Adicionalmente a eso, un equipo que apoye desde la gestión y gobierno como tal del repositorio de arquitectura, de ese repositorio único, de esa única fuente de verdad, es también habitualmente requerido, ¿sí? Excelente, muchas gracias Alberto, muchas gracias Edison. Pues ya terminamos con esto la sesión de preguntas y respuestas, son ahorita las 11 y bueno, no queremos quitar el tiempo a los demás. Veo que hay más preguntas por aquí, pero les estaremos respondiendo a la brevedad posible. Igualmente les vamos a mandar esta sesión grabada por si quisieran volverla a escuchar. Y pues bueno, no me resta más que agradecer al equipo de Ground Data y de 10 for Business por su apoyo. Muchas gracias a todos los que asistieron también a este webinar y trataremos de responderles a la brevedad posible. Edison y Alberto, no sé si quieran agregar algo más. No, señora. No. Excelente. Bueno, pues con esto terminamos. Que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse y que pasen una excelente tarde. Gracias a todos. Muchas gracias.